Luego de su estreno en salas el pasado 13 de septiembre, el documental Studio One Forever estará disponible en video bajo demanda a partir de este 8 de octubre gracias a Gravitas Ventures. La pieza cuenta la historia de una sensacional discoteca LGBT localizada en West Hollywood e inaugurada en 1974. Studio One fue un oasis de danza y libertad para hombres gay que buscaban su identidad en un mundo que los rechazaba. Eventualmente se convirtió en el epicentro de la vida nocturna en la costa oeste del país. Allí se veía con frecuencia a estrellas de la talla de Betty Davis y Jimmy Stewart y también a líderes en la lucha por los derechos de la comunidad y contra la pandemia del SIDA. El film tiene como sujetos principales a Bruce Vilanch y David del Valle e incluye entrevistas a Chita Rivera, Melissa Rivers y Lance Bass, entre otros. Su director es Mark Saltarelli. Vean mi charla con él. Okay, guys, used to be paradise. Mark, thank you so much for Mark, muchas gracias por esta oportunidad. Moving piece. There are many things that are... Esta es una pieza muy conmovedora, hay muchas cosas que se abordan aquí y hay una razón para que estén conectadas. Algunas de ellas son muy dolorosas. And I want to know, how was it for you to join all of this? Quiero saber cómo fue para ti unir todas estas líneas de la historia sin que alguna perdiera peso con respecto a las otras. Thank you, Alfonso, for having me. It's a privilege. Gracias, Alfonso, por invitarme. Es un privilegio estar aquí en tu programa. Sí, ese siempre fue el desafío. Quiero decir, Studio One hace 50 años que abrió sus puertas en 1974 y estuvo abierto durante casi 20 años. Desde la emoción de la revolución LGBT, los derechos de los homosexuales y por supuesto los 80. Así que está esa mezcla, esa combinación de pura alegría y libertad y poder ser quien eres. Y luego los trágicos momentos de los 80, cuando literalmente todo el mundo moría y nadie sabía realmente por qué. Y el gobierno Reagan ni siquiera mencionó el nombre de la enfermedad, así que era un equilibrio muy delicado. Pero cuando busqué a la gente para entrevistar a gente increíble, básicamente las entrevistas salen como en la película. Empiezan a recordar la juventud, la alegría, la emoción de esa época y luego llegamos a la parte del SIDA que simplemente aparece y todos esos sentimientos comienzan a reaparecer. Mucho trastorno de estrés postraumático. La gente que sobrevivió a esa era, en cierto modo, la llamada generación perdida, es que nunca va a desaparecer ese sentimiento, esa sensación, que es una especie de montaña rusa que ves en la película, pero es importante recordar. All of a sudden, I looked over and I see Cary Grant walk through the doors. Oh my God, it's Cary Grant. I remember seeing Betty Davis. To see Rock Hudson, I thought, wow. Es muy importante, pero creo que hay algo también aquí. Hay algo que sentí después de ver la película, después de sentirla. After seeing the film, after watching it, was that no matter what happens, either very good or very bad, there is something in the community. Y es que pase lo que pase, sean cosas muy buenas o muy malas, hay algo en la comunidad LGBTQ+ que continúa igual. Un deseo muy grande de estar presentes para ser parte del paisaje en términos sociales, en lo político también. Siempre ha existido la necesidad de hacer entender lo que se ha hecho, las libertades que se han ganado y las luchas que se han librado. Y creo que este grupo de hombres representa precisamente eso. Esta es una película con esperanza. Finalmente ellos representan mucho de eso, ¿verdad? Oh, absolutely. When I started this almost 4 years ago. Absolutamente. Cuando empecé con esto, hace casi 4 años, en noviembre del 2019, no tenía ni idea de que la película tardaría tanto en llegar por fin al mundo y salir a la luz. Pero en cierto modo, creo que en este momento crítico es muy importante que se trate no solo de que las personas LGBT, sino de que todos pierden la libertad. Y las películas sobre la libertad y los derechos por los que nuestros antepasados, nuestra comunidad, lucharon con tanto esfuerzo. In a way, because
En cierto modo, porque mientras la gente moría de SIDA, el gobierno nos ignoró porque éramos homosexuales. Y por supuesto, ahora mismo todo está en juego con la Corte Suprema. Y espero que esto llegue a la gente, especialmente a la generación más joven. Nuestra audiencia principal son las personas que sobrevivieron a esa época y la recuerdan personalmente, pero la generación más joven, que es la beneficiaria de todas las luchas y derechos, en la mayoría de los casos, no tienen idea de lo que hemos hecho para conseguirlos, de lo frágiles que son y de cómo volver a perder todo eso. Así que espero que esa generación en particular sea la que vea la película. So I hope that generation particularly will see the film. Are still here because this was the place where they were happiest. I want to go back to the first part of the film. Quiero volver a la primera parte de la película. Las imágenes que pudiste conseguir son absolutamente increíbles. Amazing. It really is a very... De verdad que es una forma maravillosa de ver cómo eran las cosas antes de la pandemia del SIDA y lo gloriosos que fueron esos años. How difficult was it? ¿Cuán difícil fue conseguir la documentación visual para la película? Yeah, it was a process. As soon as I started filming, Sí, fue un proceso. En cuanto empecé a filmar, puse avisos en Facebook pidiendo historias y no sabía qué tipo de respuesta obtendría. Pero tengo toneladas de personas que me mandan mensajes de texto y me cuentan historias largas, hasta de 20 páginas sobre sus experiencias. Y quiero decir, hace 20 años que existen, así que esto podría durar para siempre. Pero en aquellos días, especialmente en los 70, la gente estaba en el closet. No querían que su jefe supiera que son gays y este lugar era un santuario donde podían ser ellos mismos. Así que había muy pocas imágenes disponibles, excepto en Halloween. La gente era, me voy a disfrazar, hay mucho de eso. Pero Chris Brooks, que aparece en la película, era el DJ. Y él contribuyó con algunas imágenes secretas que las cogió de la cabina del DJ en la pista de baile, lo cual es simplemente increíble. Y es un material precioso. Creo que la forma en que funciona es que el baile no solo representa la alegría, sino que también representa lo opuesto, el desamor. Y sin eso, esa combinación de alegría y desamor de la película no sería lo que es. Y tengo que decirlo, Michael le costó. Él era la estrella, el protagonista, y la gente todavía lo recuerda porque fue la primera cara que la gente veía cuando entraba. Y su historia, su honestidad, es realmente el corazón de la película. His story, his honesty is really the heart of the film, and I can't thank him enough. Yo no puedo agradecerle lo suficiente por compartir su historia, su lucha contra la adicción, y no voy a spoilear demasiado, pero sí, la suya fue una de las primeras entrevistas que hicimos cuando tuvimos acceso al edificio, que fue solo un par de meses antes de que empezaran a destruirlo. Y creo que fue entonces cuando me di cuenta de lo especial que iba a ser esta película. También entrevistamos a Melissa Rivers ese día y esta fue su primera oportunidad de dejar las cosas claras. Todo el mundo ama a Elizabeth Taylor y todo lo que hizo por el SIDA, pero su madre, Joan Rivers, fue la primera. Y esto deja las cosas claras. Fue anfitriona en First Appeal, una recaudación de fondos de Studio One con Sylvester y Charles Nelson Reilly. Y recibieron amenazas de muerte. Así que Joan quería que Melissa y su esposo estuvieran allí porque si el edificio explota mientras ella dice esto, nos hundiremos todos juntos. Esa es la valentía de esa época. Es difícil ni siquiera imaginarlo, pero de alguna manera está regresando. Y de manera triste, ese tipo de odio homofóbico también. Por eso es muy importante recordarlo. He's gone, he's gone, he's gone. That's so and so. He's gone. It's just shocking. Like within a week, if you went on vacation and you took a trip, you'd come back to find out who had died. Another aspect that sometimes people... Otro aspecto que a veces la gente no tiene en cuenta, y esta película lo muestra con mucha claridad, es lo conectado que nuestro mundo LGBTQ+ siempre ha estado al mundo del entretenimiento. A estos grandes artistas, a estos grandes actores y actrices y cantantes que siempre están en contacto con nuestra comunidad y forman parte de nuestro mundo. Y este lugar no fue la excepción.
fue un espacio que facilitó ese encuentro, ¿verdad? Oh, absolutely. Can you imagine the world without? Absolutamente. ¿Te imaginas un mundo sin LGBT? Ni entretenimiento en vivo, ni nada parecido. Pero lo que fue tan sorprendente fue el argumento de venta en el que dediqué estos años de mi vida. Era que no solo era una discoteca increíble, sino que conectaba a ella. Había una sala de cabaret al estilo neoyorquino y al principio fue un poco difícil. Nadie iba a ver ninguno de estos programas hasta Chita Rivera. Sí. Conocerla y entrevistarla es la alegría de mi vida. Pero la historia dice que estaba ensayando en el Chicago Regional y Bob Fosse tuvo un ataque al corazón, así que tenía muchos meses de inactividad. Y Candor y Ebb escribieron su programa para una sola mujer y Lisa la convenció de ir a Los Ángeles. Y abrió al estacionamiento atrasado, lo volvió a abrir. De hecho, reconstruyó el escenario para que pudiera acomodar a sus bailarines. Y el lugar explotó. Lisa invitó a todos sus amigos famosos y es un nido de legendarias estrellas clásicas de Hollywood que iban a esta discoteca gay para ver espectáculos desde Bette Davis hasta Jimmy Stewart, Cary Grant, y estuvo allí por mucho tiempo. Y esa fue probablemente la primera vez que la élite de Hollywood se mezcló con la comunidad gay. Por supuesto, algunos de ellos estaban en el closet, así que es más o menos discreto toda la situación, pero siento que al tener esto, la experiencia cara a cara con personas homosexuales humanizó una comunidad. Salieron y eso se refleja en el arte que hicieron. Y así fue el comienzo de un cambio en la percepción de las personas LGBT. Was really my entrance into life. I was wide-eyed. It was Hollywood. Opening night, you had 1,500 people. And the turn. It is very sad that we don't have a place like that today. Es muy triste que no tengamos un lugar como ese hoy en día en nuestro mundo, pero es maravilloso tener una película como la tuya que hará que perdure para siempre. Y en ese sentido, In that regard, how do you feel about that, to be at the head of a film? ¿qué opinas de estar a la cabeza de una producción que precisamente hace eso, que hace que un lugar sea perenne, que hace que Studio One tome su lugar y se quede en la historia? Es tan abrumador en cierto modo, porque he estado viviendo con esto. Realmente se trataba de una producción artesanal, especialmente al principio. Y como que se formó con el tiempo y la paciencia. La gente se me acerca y me da las gracias por contarlo, por guardar su historia. Por eso siento la verdadera responsabilidad de contarlo correctamente. Me honra ser la persona que va a hacer este trabajo, que ya lo haya hecho. Creo que para cualquier cineasta que tenga la oportunidad de contar una historia que realmente la gente no conoce, cosa que yo no sabía al principio. Quiero decir, sabía que había estado allí en los 80, pero pensé que era solo una estafa barata de Studio 54, y de hecho Studio 54 la inspiró. Hassan y Steve Rubble los visitaron, eran amigos de Scott Forbes, el propietario, y luego unos años más tarde abrieron en el año 54, que solo estuvo allí durante 3 años, ni siquiera estuvo allí durante 20, así que sí, es un poco abrumador sentir la respuesta, el amor que vuelve, porque en el proceso no estaba seguro, se pierde la perspectiva, y sentarse con el público y escuchar la reacción es realmente abrumador, y estoy muy agradecido. Guys, used to be paradise. Anybody who tells you that they were there in the 70s and remembers it wasn't there. You were in the middle of a group of the most beautiful men you'd ever seen. Amazing. Well, thank you so much. Fantástico, muchas gracias por tu tiempo y por hacer esta película tan importante. Muchas gracias, Mark, y espero ver lo que viene después de este proyecto. Gracias, agradezco tu tiempo. Gracias, Alfonso, lo aprecio de verdad. Adiós. To actually tear the building down. West Hollywood lost 10,000 people, and their spirits are still here because this was the place where they were happiest. God bless Studio One forever.